Saludos a todos detrás de la cámara. Antes de entrar en el listado de las noticias que vamos a mencionar durante el día de hoy, quiero mostrarles un video de una escena que se desarrolló en el Mar Rojo, donde los hutíes alegaron que uno de sus lanchones autónomos explosivos impactaron de forma directa, destruyendo un barco de contenedores llamado el Pumba hace unos días atrás. Como pudimos ver en este caso, el contingente armado que llevaba el navío no titubeó para abrir fuego contra la lancha autónoma, donde uno de sus disparos con sus rifles, posiblemente FAL calibre .308, hicieron estallar la carga explosiva de la lancha, haciendo que fracasara el ataque por parte de los hutíes. Este grupo de escolta armada se comportó más profesionalmente que la escolta armada del barco mercante a granel llamado Tutor, donde vemos ese incidente en la pantalla en estos momentos, donde la escolta armada no disparó ni un solo tiro. It's coming, huh? Domen ya. Domen. Dami. Okay, inside. Hablemos de lo que ha ocurrido recientemente en el Mar Rojo. En el reporte del 29 de julio, el Centro de Comando de los Estados Unidos anunció que en las pasadas 24 horas habían destruido un dron de los hutíes. En el reporte del 26 de julio, el Centro de Comando de los Estados Unidos anunció que en las pasadas 24 horas habían destruido exitosamente a 6 lanchas autónomas, a 6 drones lanzados por los hutíes de Yemen, y también destruyeron a 3 lanchas autónomas en las costas de Yemen. El día anterior, 25 de julio, destruyeron otro dron aéreo, un lanzador de drones aéreos, en una zona controlada por los hutíes dentro del territorio de Yemen, para proteger la navegación en las aguas internacionales del Mar Rojo y del Golfo de Adén. El 24 de julio destruyeron otros 2 lanzadores de misiles de los hutíes en suelo de Yemen. Y el día anterior, julio 23, destruyeron 3 lanzadores de misiles de los hutíes en suelo de Yemen. Así que, aunque las noticias locales no mencionan nada de esto, las operaciones bélicas estuvieron bien activas en la semana que acaba de concluir. Otra noticia que quiero mencionar antes de entrar en el listado de las noticias que vamos a discutir hoy es ponerlos al día sobre la situación que se suscitó en el Parque Nacional de Yellowstone, de una inesperada explosión catastrófica en uno de los geysers, que por suerte no causó ni heridos ni muertos, pero sí destruyó la sección del paseo tablado más cercana a este sistema de geysers.
Voy a citar del reporte de las autoridades pertinentes y cito: la explosión hidrotermal del 23 de julio del año 2024 en Biscuit Basin fue el resultado de una transición repentina de agua de vapor en el sistema hidrotermal poco profundo debajo de Black Diamond Pool y no fue causado por actividad volcánica. La sismicidad, la deformación del suelo y las emisiones térmicas de gas se mantienen en sus niveles normales de fondo y no hubo precursores detectables de este incidente. La explosión, que envió vapor y escombros a una altura de cientos de pies sobre el suelo, destruyó un paseo tablado cercano y expulsó rocas del tamaño de una toronja a decenas o cientos de pies de la fuente. Algunos peñones más cercanos al lugar de la explosión miden aproximadamente 3 pies, que es equivalente a 1 metro de ancho, y pesan cientos de libras. La explosión se dirigió en gran medida hacia el noreste, hacia el río Firehole, y los bloques más grandes de escombros cayeron en esa dirección. El color oscuro de la explosión fue el resultado de lodo y escombros mezclados con vapor y agua hirviendo. Aunque había visitantes presentes en el momento del suceso, no se reportaron heridos. Black Diamond Pool y Black Opal Pool se vieron afectados por la explosión del martes, y si bien tienen características distintas, la forma de Black Diamond Pool ha cambiado un poco. Ambas piscinas están turbias debido a los escombros y el suelo inestable alrededor de sus bordes. Ocasionalmente, ambas piscinas están turbias debido a los escombros y el suelo inestable alrededor de sus bordes, que ocasionalmente se desliza hacia el agua. Justo después de la erupción, Black Diamond Pool mostró pequeñas agitaciones y chorros de agua. El nivel del agua en la piscina aumentó a lo largo del día y el martes por la tarde la agitación pasó a ráfagas ocasionales de agua caliente que alcanzaron aproximadamente 8 pies o 2,4 metros de altura. Cierro la cita. En estos momentos la zona donde está localizado Black Diamond Pool está cerrada al público, y lo preocupante de este incidente es que si es que las autoridades no nos están mintiendo, según ellos no hubo ninguna señal de alerta sísmica de que este evento iba a ocurrir y que iba a poner la vida de tantas personas en riesgo, y además nos dicen que estos eventos son normales en Yellowstone. Y yo me pregunto que si son normales en Yellowstone y si ocurre sin ningún aviso, entonces, número 1, los paseos tablados deberían estar mucho más alejados de estos geysers. Número 2, no se debería permitir visitas a estos geysers porque revientan sin notificación. Y número 3, como medidas de seguridad, los visitantes deberían tener por lo menos un casco de seguridad para protegerlos del impacto de una piedra lanzada por estos geysers, o que los paseos tablados estén cubiertos por un techo protector. Y digo lo anterior porque, por un milagro, nadie murió o salió herido en este reciente evento. Según las autoridades, este evento no tuvo nada que ver con algún terremoto que haya ocurrido en esa zona, donde ustedes saben que Yellowstone está encima de la caldera de un megavolcán, que está en la era geológica donde se supone que ocurra una mega erupción volcánica de dicha caldera. Según National Geographic, la última catastrófica erupción de la caldera de Yellowstone fue hace 640,000 años atrás, con un evento menor que ocurrió hace 70,000 años atrás.
Desde que yo nací, se ha dicho de que la caldera de Yellowstone puede entrar en una erupción cataclísmica en cualquier momento, donde hemos visto películas apocalípticas de este evento que prácticamente destruiría la nación estadounidense. Ese temor se incrementó cuando instituciones de documentales como National Geographic y Discovery Channel presentaron documentales de cambios significativos que se han manifestado en el parque de Yellowstone, como por ejemplo, pinos que antes estaban en tierra firme a las orillas de uno de sus lagos. En poco tiempo sus troncos estaban dentro del agua. Estos documentales presentaron posibles soluciones, excavando túneles para llenarlos de agua, con el propósito de enfriar por unos pocos grados sectores en la caldera de Yellowstone. Hoy día, tal vez para calmar a la sociedad estadounidense y para alejar a la prensa y a los apocalípticos, la postura es que la próxima actividad del megavolcán de Yellowstone será dentro de 100.000 años en el futuro y por ende no nos tenemos que preocupar. Voy a poner el mapa de la localización de Black Diamond Pool en la pantalla, que como pueden ver está al oeste del lago Yellowstone. Y ahora voy a poner las 3 imágenes de los últimos terremotos en ese parque nacional y ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Ahora comencemos con el listado de noticias que vamos a discutir durante el día de hoy. La televisión estatal rusa está encantada de que Trump haya dicho que la resistencia de Zelensky es inútil. Putin en Rusia promete medidas espejo en respuesta a los misiles estadounidenses en Alemania. Rusia asegura que conquistó otros 2 pueblos en Donetsk. Miles en Ucrania se manifiestan para pedir la liberación de prisioneros de guerra. Más buques de guerra rusos visitarán a Cuba este fin de semana. Los bombarderos chinos y rusos que patrullan frente a Alaska generan preocupación sobre la creciente cooperación militar. El ministro de Asuntos Exteriores chino advierte a Filipinas sobre el despliegue de misiles estadounidenses. El Programa Mundial de Alimentos hace más recortes en las raciones de alimentos en Gaza a medida que los ataques israelíes aumentan la crisis de desplazamiento. Gaza, ataque israelí contra escuela mata a 30 palestinos y hay más de 100 heridos. La UNRWA, el 86% de la franja de Gaza ahora bajo órdenes de desalojos por Israel. Detenidos palestinos torturados y abusados por las autoridades penitenciarias israelíes. Israel sopesa una respuesta a Hezbollah después de que un cohete lanzado desde el Líbano matara a 12 jóvenes en un campo de fútbol. Gobierno del Líbano descarta que Hezbollah haya lanzado ataque directo contra los altos de Golán. Irán advierte sobre graves consecuencias por cualquier ataque israelí al Líbano. Estados Unidos y otros gobiernos instan a los ciudadanos a abandonar el Líbano ante la amenaza de una guerra. Autoridades estadounidenses arrestan a 2 líderes del cartel de Sinaloa. Se acaba la perturbación del TGV y del Eurostar, pero ¿quién llevó a cabo los ataques franceses? Francia arresta a un ruso sospechoso de planear desestabilizar los Juegos Olímpicos. Nuevos sabotajes en Francia dañan la red de fibra óptica. Ruto de Kenya nombra miembros de la oposición en un nuevo gabinete en un intento por apaciguar a los manifestantes.
Biden propone un código de ética y un término de servicios para los jueces de la Corte Suprema y una enmienda para que ningún presidente esté sobre la ley. El brillo parpadeante de las luciérnagas del verano, demasiado importantes para perderlas, demasiado pequeñas para darse cuenta de que han desaparecido. Ahora comencemos a discutir estos titulares. Los rusos están muy contentos por las expresiones de Donald Trump en una entrevista sobre la guerra en Ucrania, donde dijo que los rusos le ganaron a Hitler, olvidándose de los británicos y de los propios Estados Unidos, donde también dijo que los rusos le ganaron a Napoleón. Y lo que yo recuerdo de la historia es que no había rusos en Waterloo. Y fue el invierno ruso el que causó la retirada de las tropas de Napoleón de Rusia. Donde en esa entrevista lo que se percola es que el presidente Trump le dijo a Zelensky que se rindiera y que el presidente Biden nunca se debió meter en esta guerra. Por ende, como dije al principio, los rusos están muy contentos con su candidato llamado Donald Trump. Y como siempre, él dijo que si él fuese presidente, Putin no hubiese invadido a Ucrania. Pese al hecho de que durante la administración de Donald Trump, Rusia no retiró a sus agentes desestabilizadores, ni sus mercenarios de Donbass, ni tampoco suspendió las ayudas de armas para sus grupos separatistas dentro de Donbass, donde recordemos que el cofundador de los mercenarios de Wagner Group, el señor Utkin, confesó que él personalmente y sus mercenarios estaban operando dentro de Donbass durante la administración de Donald Trump. Se podría decir que las palabras de Donald Trump al presentar a Rusia como el país que venció a Napoleón y que venció a Hitler, y que por ende Zelensky debe rendirse, eso es un incentivo, un espaldarazo para que Putin pueda seguir adelante y conquiste toda Ucrania. Esto también es un mensaje para la OTAN, particularmente para los países de Finlandia, Suecia, Estonia, Lituania, Latvia, Polonia, Moldavia, Rumanía, Georgia y posiblemente hasta Alemania, de que no pueden contar con la presidencia del señor Donald Trump para defenderse de la expansión territorial de Vladimir Putin. Supongo que Rusia, al igual que se hizo en Israel, le darán un poblado llamado Trump a Donald Trump. Y por último quiero añadir que mirando los programas de Solovjov, de Margarita Simonyan y de otras personalidades de los medios rusos, ha comenzado una gran campaña pro-Trump y anti-Kamala en Rusia, donde en un momento Margarita Simonyan critica que hayan americanos de color entre el público de Kamala Harris y otras minorías, mostrando un descarado discrimen contra esa población de los Estados Unidos. De hecho, hace un mes atrás, el señor Solovjov hizo un programa recalcando la importancia de los buenos genes en Rusia, donde los buenos genes y el tipo de ruso deseado es el que ven en la pantalla en estos momentos. Tiene parecido con el ruso que apareció en la película Rocky II. El presidente Putin, en un discurso de un desfile naval en San Petersburgo, le prometió al pueblo ruso medidas espejo después de que Estados Unidos anunciara a principios de este mes que comenzará a desplegar en el año 2026 misiles de mayor alcance en Alemania para reafirmar su compromiso con la OTAN y con la defensa de Europa, producto de la invasión por parte de Rusia de Ucrania en febrero del año 2022, y por la actitud hostil de Rusia contra Moldavia y contra Georgia. El señor Putin dijo que si los Estados Unidos implementan tales planes, ellos
se van a considerar libres de las restricciones de la moratoria previamente impuesta sobre el despliegue de armas de ataque de alcance intermedio y corto, incluido el aumento de la capacidad de las fuerzas costeras de la Armada rusa, y añadió que el desarrollo de sistemas adecuados por parte de Moscú está en su etapa final. Naturalmente, cuando él dice que ese desarrollo de sistemas adecuados por parte de Moscú está en su etapa final, confiesa de que lleva varios años desarrollando estos sistemas. Además, él fue el primero en desplegar este tipo de armamento más cercano a los países europeos cuando movilizó los misiles con capacidad de llevar una cabeza nuclear Iskander al país de Bielorrusia, donde inmediatamente el presidente de Bielorrusia, el señor Lukashenko, amenazó con esas armas nucleares al occidente. Así que la decisión tomada durante la administración del presidente Donald Trump en el año 2019 de retirarse del tratado entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, firmado en el año 1987, que prohibía este tipo de armamento, estaba justificado, ya que Estados Unidos se salió de dicho tratado porque tenía evidencia de que Moscú estaba construyendo misiles y llevando a cabo pruebas de misiles que violaban este tratado. Naturalmente, estas decisiones se toman por recomendaciones del Pentágono y de las agencias de inteligencia. No nos podemos olvidar que en los primeros meses del año 2018, el presidente Putin ofreció en forma de espectáculo una presentación de todas sus armas que estuvo desarrollando, donde tenemos que entender que el desarrollo de estas armas tardan años y a veces más de una década, donde en dicha presentación habló de su nuevo misil intercontinental que podía impactar a los Estados Unidos, no importa en qué dirección se disparaba, y que tenía la capacidad de llevar más ojivas nucleares. Este es el famoso misil intercontinental ruso llamado Satán. También presentó su nuevo misil crucero impulsado con un motor nuclear, más su nuevo misil hipersónico. Además, presentó un misil que planeaba desde el espacio a su blanco, moviéndose a una velocidad hipersónica, como si fuera un meteorito. Presentó también el desarrollo de un dron submarino invisible que no puede ser detectado. Más tenemos el desarrollo de los torpedos capaces de producir un tsunami radioactivo con una cabeza nuclear que se alega que está entre los 50 a los 100 megatones. En esta presentación, el blanco siempre fue Estados Unidos. Así que seriamente nos tenemos que preguntar, ¿quién fue el que al llegar a la presidencia de Rusia comenzó esta guerra fría acusando a los Estados Unidos? Y podemos entender el por qué Estados Unidos se retiró del tratado firmado en el año 1987. Durante este fin de semana que acaba de concluir, el ejército ruso alega que tomó control absoluto de 2 poblados en la región de Donetsk, de nombre Progres y Yevgenivka, y alegó que Ucrania perdió durante esta operación militar a 385 soldados. Además, los rusos alegan que tomaron control de otros lugares, como el pueblo de Losubaske, la aldea Ivano-Drivka y la localidad de Toretsk, y por ende tienen el control de las carreteras por donde transita los abastecimientos de las tropas de Ucrania. Además, miles de ucranianos se reunieron en las calles de Kiev, capital de Ucrania, para presionar que el gobierno de Zelensky aumente los esfuerzos para la liberación de prisioneros ucranianos en un intercambio con prisioneros rusos, donde en esta actividad se hizo un recordatorio de la masacre de Olenivka, donde los expertos forenses concluyeron
que los rusos habían colocado una bomba en el centro de una prisión que utilizaban para prisioneros de guerra de Ucrania, quitándole la vida a sobre 50 ucranianos. Según los reportajes, esta manifestación fue totalmente pacífica. En el Caribe, 3 barcos rusos adicionales van a estar visitando el puerto de La Habana, en Cuba, donde el primero de ellos es un buque escuela llamado el Smolny, que ha visitado a Cuba anteriormente. El segundo buque es un destructor patrullero llamado el Neustrahimi. Y el tercero es un tanquero que supongo que lleva el combustible para esta misión llamado el Yelnya. Alegadamente, estos 3 navíos de la Marina de Guerra de Rusia van a permanecer en el Caribe hasta el 30 de octubre. Los cubanos van a tener la oportunidad de entrar dentro del interior del barco escuela. Al igual que se hizo en la visita anterior, se dijo de que estos barcos rusos no tienen ningún tipo de armamento nuclear. En cuanto a los otros 4 barcos rusos que llegaron al Caribe, la última información fue que después de estar unos días en el puerto de Caracas, Venezuela, zarparon a un destino desconocido. Así que se desconoce si regresaron a Rusia o si permanecen en algún lugar del Caribe, donde entonces habrían por lo menos 6 navíos y un submarino ruso en la zona del Caribe en plena temporada de huracanes. Simultáneamente en lo que se conoce como el Mar de Bering, que queda al norte de las Islas Aleutianas, hasta llegar al estrecho de Bering, se reportó la visita de un bombardero chino y de un bombardero ruso, que pueden ver en estos momentos en la pantalla. Se informó que estos aviones nunca entraron a espacio aéreo de los Estados Unidos, o sea que se mantuvieron en el espacio aéreo internacional, pero cercanos al espacio aéreo de los Estados Unidos, y por ende se despacharon un F-16, un F-35, y los canadienses despacharon un F-18 para interceptar y vigilar a estos 2 bombarderos con capacidad de llevar armamento nuclear, mientras conducían esta misión en el Mar de Bering. Algunos militares están preocupados porque se están efectuando más ejercicios militares conjuntos entre China y Rusia, cercanos a territorio de los Estados Unidos. Como ustedes saben, hay una gran presencia militar en el estado de Alaska, como disuasivo a que Rusia no lleve a cabo una operación militar para recobrar el territorio vendido a los Estados Unidos por ellos, que conocemos como Alaska. Hay varios políticos rusos que dicen que Alaska todavía les pertenece. Hay que hacer notar que ese incremento de barcos rusos en el Caribe, más el incremento reciente de la actividad por parte de Rusia y China en el Mar de Bering y en el estrecho de Bering, puede ser con propósitos de presión política contra la administración del presidente Biden en este año de elecciones. Como ustedes saben, China ha estado construyendo islas artificiales a través del mar meridional para establecer bases militares, donde naturalmente cuando uno habla de bases militares estamos hablando de armamento que va a ser localizado en estas islas, donde algunas de ellas tienen un puerto y tienen un aeropuerto, donde esta actividad pone más cerca el mollero militar de China con todos los países que rodean el mar meridional. Así que China se otorga el derecho de su expansión militar en el mar meridional, donde se reporta que por lo menos hay 3 islas completamente militarizadas, donde podemos ver una de ellas en estos momentos en la pantalla. Y pese a que China está militarizando el mar meridional, le está advirtiendo a Filipinas a través de su ministro de Asuntos Exteriores, llamado Wang Yi, de las graves consecuencias sobre el despliegue de misiles de alcance intermedio fabricados por los Estados Unidos en suelo de Filipinas, diciendo que eso desencadena
una carrera armamentista y eleva las tensiones de la zona. Cuando ellos fueron los primeros en tomar posesión ilegal del mar meridional, de construir estas islas artificiales y de convertirlas en bases militares. En otras palabras, China lo puede hacer, pero nadie más lo puede hacer. Que significa que China le está diciendo a Filipinas que ellos no tienen el derecho a la autodefensa o para tener armamento para su autodefensa. Moviéndonos al Medio Oriente, en la Franja de Gaza, el Programa Mundial de Alimentos ha sido forzado a reducir los alimentos que suministra a los palestinos necesitados debido al continuo desalojo de los palestinos, que, como les indiqué hace unos programas atrás, los tienen como bolita de ping-pong. Y además, por el aumento de los ataques por todo el territorio de la Franja de Gaza. Esto ha creado que el 96% de la población de Gaza esté experimentando hambruna, y por eso es que los expertos de las Naciones Unidas continúan acusando a Israel de estar llevando a cabo como parte de esta guerra una campaña de hambre contra los palestinos. El señor Abu Mohammed le recordó al mundo que el 90% de las casi 40.000 personas que han fallecido en la Franja de Gaza son civiles inocentes, con una enorme cantidad de niños, y que Netanyahu no se merece los aplausos que le dieron en el Congreso. Según el brazo de las Naciones Unidas dentro de la Franja de Gaza, conocido con las siglas de la UNRWA, que, como les indiqué en el resumen noticioso anterior, esta organización ha sido declarada como un organismo terrorista por el Parlamento de Israel. La UNRWA informa de que en estos momentos el 86% de la población de Palestina ha sido instruida a desalojar para relocalizarse en otra zona. Una manera de representar esto es diciendo que no pueden estar presentes dentro de una zona que es parte del 86% del área territorial de la Franja de Gaza. O sea, que se tienen que relocalizar a un lugar que ellos desconocen, que representa el 14% del territorio de la Franja de Gaza. Por lo que se puede leer, no pueden estar en ninguna ciudad, en ningún poblado y en ninguna aldea, y hasta no pueden estar en las alegadas islas humanitarias porque son blanco militar en estos momentos. Y como vimos con los empleados del World Central Kitchen que fallecieron por un misil israelí llevando alimentos, podemos entender claramente el motivo por el cual el Programa Mundial de Alimentos no puede alimentar a estos palestinos necesitados, porque a su vez pueden ser blanco militar de algún israelí. Durante este fin de semana se reportó que se condujo otro ataque contra una escuela en la ciudad de Deir al-Balah, donde la mayoría de las víctimas fueron niños. En este ataque fallecieron por lo menos 30 palestinos y se reportan más de 100 palestinos heridos. Simultáneamente, en otro ataque en la ciudad de Khan Younis, 10 personas perdieron la vida, incluyendo una bebé de 4 meses de nacida. A lo anterior le tenemos que añadir que noticias de las regiones ocupadas en Cisjordania. El gobierno de Israel liberó a 8 palestinos prisioneros que estaban en la prisión de Ofer. Estos palestinos liberados eran 6 hombres y 2 mujeres que testificaron frente a los periodistas que fueron torturados, amenazados y se le negó atención médica. Estos palestinos fueron torturados e interrogados por israelíes mientras exigían información sobre Hamas y sobre los israelíes cautivos en la Franja de Gaza. Las noticias no informan si fueron llevados inmediatamente a un hospital,
Mientras todo esto pasa, los republicanos en el Congreso aplauden cada frase dicha por la persona que la Fiscalía de la Corte Internacional Penal quiere que se emita una orden de detención contra esta persona que conocemos como Benjamín Netanyahu. Mientras tanto, en el Oriente Medio, particularmente en el Líbano, este país se prepara para un ataque a gran escala por parte de Israel después que las autoridades israelíes indicaran que un cohete lanzado desde el Líbano impactó un campo de fútbol en los altos de Golán, matando a 12 niños y adolescentes israelíes, en lo que el ejército calificó como el ataque más mortífero contra civiles israelíes desde el 7 de octubre del año 2023. Esto elevó los temores de una guerra regional mucho más amplia en esa zona del mundo entre Israel y Hezbollah, donde Hezbollah dijo que no era responsable de ese ataque. Aunque el Consejo de Seguridad de Casablanca dijo que está trabajando en una solución diplomática sobre este incidente, la última información que pude hojear brevemente dice que las Fuerzas Armadas de Israel autorizaron una acción militar y que se atacaron varios objetivos dentro del Líbano durante la noche del domingo, aunque dichos ataques por parte de Israel fueron de la misma intensidad a los que ha realizado en las últimas semanas. Recordemos que yo he dicho aquí en muchas ocasiones que aparentemente Israel está buscando una excusa perfecta para realizar un contundente ataque contra el Líbano para eliminar a Hezbollah. Referente a lo anterior, el ministro del Exterior del Líbano descartó que el grupo de Hezbollah lanzara de forma intencionada este ataque que le quitó la vida a por lo menos 12 niños y jóvenes en los altos de Golán. Según la agencia EFE, en un comunicado, el señor Bob Habib descartó la teoría de que Hezbollah haya realizado este ataque a propósito e intencionado, ya que ellos desde el inicio de este conflicto no han disparado contra sitios civiles, sino contra posiciones militares. El ministro planteó otras posibilidades, donde una de ellas es que este ataque fue perpetrado por otra organización o que haya sido un error cometido no intencionado de Israel o de Hezbollah, y solicitó que se abriera una investigación internacional para esclarecer lo sucedido. Debido a que se ha presentado un ambiente para un nuevo frente de batalla en el norte de Israel contra el Líbano, el gobierno de Irán reaccionó diciendo que cualquier posible ataque de Israel contra el Líbano tendría graves consecuencias para Israel. Esta advertencia salió de los labios del nuevo presidente de Irán, el señor Masoud Pezeshkian, que realizó una llamada telefónica para discutir la situación con el presidente de Francia, el señor Emmanuel Macron, que a su vez Macron está tratando de evitar que se suscite una escalada militar en esta zona del Medio Oriente, debido a que se ha disparado el riesgo de que en cualquier momento se dispare una guerra a gran escala en el Líbano. Un número de gobiernos del occidente, incluyendo los Estados Unidos, le está solicitando a sus ciudadanos que abandonen el Líbano inmediatamente. Aparentemente el ejército del Líbano se está preparando para enfrentarse a un masivo ataque por parte de Israel, ya que Israel se ha comprometido a conducir un ataque vengativo contra Hezbollah. Así que países como los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia y Canadá le solicitan a sus ciudadanos que abandonen el Líbano, sea como sea, inmediatamente. Hace unos programas atrás yo les indiqué que el primer país o uno de los primeros países en solicitarle a sus ciudadanos que abandonaran el Líbano fue Canadá, donde en dicha alerta indicaron
de que en cualquier momento las líneas aéreas podrían decidir dejar de transportar pasajeros fuera del Líbano y por ende se iban a quedar atrapados en un conflicto bélico. Pero como siempre ocurre, hay turistas que piensan que su gobierno tiene la obligación de enviar soldados a morir para rescatarlos. Mientras tanto, en los Estados Unidos, las autoridades federales en El Paso, Texas, arrestaron a 2 líderes del cartel de Sinaloa. Según el comunicado del Departamento de Justicia, se tiene bajo arresto al cofundador del cartel de Sinaloa, llamado Ismael Zambada García, y también a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo. A estas 2 personas se le están imponiendo acusaciones múltiples por contrabando de cocaína, fentanilo y heroína a territorio de los Estados Unidos. El señor AMLO de México, aparentemente por sus palabras, no estuvo de acuerdo de que se llevara a cabo dicho operativo sin su conocimiento y por ende está solicitando que se le entreguen todos los detalles asociados a esta operación policíaca. Entre los últimos temas que vamos a tocar durante el día de hoy, no puede faltar el incidente ocurrido horas antes de los actos inaugurales de las Olimpiadas en París, donde un grupo desconocido, hasta este momento, un grupo del cual el gobierno todavía no ha querido identificar, cortó los cables a unas cajas de señales del sistema de trenes que llegan a la ciudad de París y para complicar y atrasar las reparaciones le pegaron fuego a estas cajas deteniendo el tráfico de trenes que llegan a París desde el este, desde el norte y desde el oeste, donde las autoridades lograron impedir estos actos de sabotaje en las líneas del sur de París que llegan hasta Marsella y a la costa del Mediterráneo de Francia. Hasta ahora se han hecho varios arrestos de personas de la izquierda como posibles personas que estuvieron envueltas en estos actos de sabotaje. Pero al día de hoy no hay acusaciones definitivas, o sea, que son sospechosos, pero aparentemente todavía las evidencias no son suficientes para acusarlos formalmente. Se informó que por lo menos 250,000 personas no pudieron llegar a las actividades inaugurales y que 800,000 personas fueron afectadas durante todo el fin de semana. Lo último que pude leer al respecto es que durante el día del lunes pudieron completar las reparaciones para normalizar el transporte público que entra y sale de París. Recordemos que en estos momentos se está llevando a cabo una situación que podría ser peor a la situación que hubo en el año 1972, donde en dichas Olimpiadas en Alemania, un grupo terrorista compuesto, según la historia, por 8 palestinos, miembros de la organización Septiembre Negro, causaron la muerte de 11 miembros del equipo olímpico de Israel. Este incidente se conoce como la masacre de Múnich. Y yo supongo que las autoridades francesas deben estar tomando todas las medidas necesarias para impedir que se repita un incidente así, debido a la situación que está ocurriendo en estos momentos, que se está desarrollando en estos momentos en la Franja de Gaza. Naturalmente, cualquier ataque contra los atletas israelíes por algún grupo radical palestino que sea independiente o que tenga alguna asociación o vínculo con Hamas, con el grupo yihadista islámico palestino, y me atrevo a añadir al grupo de Hezbollah y a los hutíes, sería totalmente contraproducente para la colectividad palestina. Relacionado a las Olimpiadas en París, la policía francesa arrestó a un hombre ruso sospechoso de planear desestabilizar los Juegos Olímpicos, según un portavoz
de la Fiscalía francesa. La detención de este ruso ocurrió el miércoles pasado. Se describe a este ruso como un hombre de 40 años de edad, donde la policía francesa allanó su casa a petición del Ministerio del Interior. Las evidencias encontradas en su casa apuntaban a temores sobre su intención de organizar eventos que pudieran causar desestabilización durante los Juegos Olímpicos, pero no se detalló en qué consiste la prueba. Se indica de que este ruso se puede enfrentar, si es encontrado culpable, a una pena de hasta 30 años de cárcel. La Embajada de Rusia dice que no ha sido informada sobre la detención de uno de sus ciudadanos. En un artículo del lunes 29 de julio, se identifica a este ruso con el nombre de Kirill Gryazlov, cuya ocupación es chef y que ha participado en varios concursos televisivos de cocina, donde aparentemente antes de chef era abogado. Lo más preocupante es que algunos artículos lo asocian a que está vinculado con las agencias de inteligencia y de espionaje de Rusia y que la evidencia encontrada en su cuarto se va a utilizar para procesarlo por espionaje. Según los artículos, este individuo estaba tan borracho que dentro de una borrachera se puso a hablar de su plan en un lugar donde habían agentes de seguridad de Francia que lo pusieron inmediatamente bajo detención. Se alega que con la evidencia que se encontró en su apartamento, que este ruso trabajaba para la subunidad número 5 de los servicios especiales de Rusia y aparentemente había reclutado a una persona de Moldavia para llevar a cabo sus actos desestabilizadores. Hay que tomar en consideración de que debido a la operación militar especial de Putin en Ucrania, no se le permitió a la delegación de Rusia participar en las Olimpiadas del año 2024. Una noticia insinúa de que este ruso era parte de una operación secreta por parte de las agencias de inteligencia de Rusia para desacreditar las Olimpiadas. La pregunta que nos tenemos que hacer es si hay más rusos envueltos en esta trama. El ataque al sistema de transportación de Francia no fue el único acto de sabotaje ocurrido durante los inicios de los Juegos Olímpicos. También se reportó que se llevaron a cabo actos de vandalismo en 6 regiones de Francia, donde las comunicaciones se afectaron debido a que personas desconocidas cortaron cables de fibra óptica en cajas de comunicaciones. Estos actos de sabotaje se reportaron en la región de Meurthe, cerca de Luxemburgo, y en la zona de Oise, cerca de París. El reportaje no indica que se hayan afectado las comunicaciones que provienen de los Juegos Olímpicos. Mirando a África, donde hemos hablado recientemente de lo que está ocurriendo en el país de Kenia, en otro intento para tratar de apaciguar las manifestaciones que en estos momentos solicitan la renuncia del presidente Ruto, él tomó la decisión de nombrar a 4 miembros del principal partido de la oposición en un nuevo gabinete y anunció nuevas medidas anticorrupción para tratar de sofocar el levantamiento que se está llevando en estos momentos en su contra. Recordemos que todo esto comenzó con protestas debido a unos impuestos adicionales que impuso el presidente Ruto, donde durante estas protestas se informó que fallecieron 50 personas y cientos resultaron heridos por las órdenes de utilizar fuerza letal contra los manifestantes. Y debido a la orden de utilizar esta violencia letal contra los manifestantes, ellos ahora quieren la renuncia del presidente Ruto. Los jóvenes activistas informan que seguirán protestando hasta destituir a Ruto. El presidente Biden en un discurso anunció
que está sometiendo una enmienda a la Constitución para que establezca claramente que ningún presidente puede estar sobre la ley y que todo presidente tiene que ser juzgado con la misma ley que se juzga a todo ciudadano de la nación americana, porque esa era la intención de los padres fundadores. Y la intención de los padres fundadores no era crear reyes ni dictadores. Además, sometió 2 proyectos de ley de sentido común que le establece un código de ética y de conducta a los miembros de la Corte Suprema y limita el número de años que pueden servir en la corte más poderosa de los Estados Unidos. El presidente Biden mencionó que ya el presidente de la Cámara de Representantes, el señor Mike Johnson, le dijo que sus propuestas no van a llegar a ninguna parte. Yo pienso que la reacción del presidente de la Cámara, del señor Mike Johnson, era precisamente la reacción que esperaba el presidente Biden, porque entiendo que estas propuestas del presidente Biden no solo tuvieron el propósito de arreglar y de poner en buen camino la intención y el propósito de la Constitución creada por los padres fundadores, sino también impedir que los jueces de la Corte Suprema se sientan que son jueces del Olimpo y que también están sobre la ley, donde este otro propósito es demostrarle al pueblo estadounidense de que el Partido Republicano es una mafia, una organización criminal dirigida por Donald Trump, donde la nación, si Trump gana las elecciones, se va a guiar por la voluntad de Donald Trump y no por la Constitución. Así que, si Mike Johnson sepulta estas propuestas por el presidente Biden, es una confesión de culpabilidad del señor Mike Johnson. Yo no tengo la menor duda de que si gana Donald Trump, la Cámara de Representantes republicana no va a reconocer que la inmunidad presidencial también cubre y aplica al presidente Biden, donde lo van a seguir persiguiendo para enjuiciarlo y condenarlo, aunque se tengan que inventar los crímenes. Y para terminar, hay un artículo ambiental que me causó cierta preocupación que dice que las luciérnagas están desapareciendo. Y eso me recuerda que cuando yo era joven, habían luciérnagas por todas partes. Y no recuerdo haber visto una por lo menos en los pasados 10 años. De la misma forma que después del huracán María que azotó a Puerto Rico en el año 2017, no he vuelto a ver una avispa. De los cientos de miles de pericos que veía volando por los cielos hace 7 años atrás, todas las tardes, más o menos a las 5 de la tarde, ya no veo ni a un solo perico. De hecho, hace años que no veo ni un mosquito cuando salgo de mi casa. Y cuando uno realiza de que la abundante vida ya no se ve, esos son señales claras de que el planeta está muriendo. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.